Bendiciones, bendiciones mis hermanos, ¿qué tal están? Oramos al Señor para que ustedes les sean concedidas cada una de sus peticiones. Los presentamos delante del trono de la gracia del Señor para que tanto usted como yo encontremos oportuno socorro a nuestras vidas. Aquí son las 4:54 de la tarde, van a ser las 5 de la tarde. En Centroamérica van a ser las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Y nosotros allá desde Escazú, desde donde yo vivo, tenemos el culto hoy. Ahí están los pastores ministrando personas. Van a llegar los hermanos para que recibir una palabra. Va a haber un culto virtual que se va a transmitir. Prácticamente en 1 hora se va a transmitir. Estoy aquí en París, en este momento, Francia. Llegamos muy temprano con Josué, mi yerno, Berenice, Mateo, Isabela. Empecé un trabajo a nivel de guerra espiritual. El Señor nos envió aquí, vamos a estar creo que son 3 días. Y de ahí el día miércoles regresamos a España, porque tendremos todo lo que es el Congreso Mundial empezando el día viernes. Viernes, sábado y domingo. Viernes el Congreso Mundial comienza a las 9 de la mañana. Es la primera vez que nuestro Congreso Mundial comienza a las 9 de la mañana. Ayer tuvimos la celebración del aniversario de Ministerios Unidos en Milán, Italia, y realmente fue una bendición. Me gustó mucho ver el crecimiento de la obra, ver los hermanos, ver gente trabajando en equipo, personas conectadas, personas sirviendo al Señor con el corazón. Vi un equipo de trabajo maduro, me gustó mucho la disposición con la que hacían las cosas, la entrega al servicio del Señor. Y ayer el culto fue poderosísimo. Gracias a Dios por los pastores de Alessio, por los chicos, por Samuel, por Esther, por Greta, por todo el liderazgo de la iglesia, los hermanos de la alabanza, los hermanos de la adoración, los pastores que llegaron anoche. Fue realmente una bendición. Y ya estamos en la recta de muchas cosas que van a ocurrir. Tendré que ir a hacer guerra espiritual a un templo que hay aquí en Francia. Tengo que estar en la torre, tengo que estar en el río Sena, tengo que estar en otros lugares que preferiblemente no voy a mencionar, pero Dios nos trajo a hacer un trabajo y a orar y a quebrantar. Una de las cosas que más me impresiona en el caminar es la cantidad de hermanos y hermanas que se nos acercan. Yo soy de los que nunca pido nada, yo soy de los que no cobro un centavo por predicar el Evangelio. Más bien nosotros invertimos en las naciones. Pero me parece tan tremendo ver a una hermana, a un hermano, a un niño, a un muchacho, a una jovencita, a un pastor, a una pastora, que se nos acerca donde llegamos y nos dice: Pastor Rafael, usted no tiene idea cuánto me ha bendecido Dios con la palabra que usted predica. Son tantas las veces que yo he caído de rodillas llorando, que he estado desanimado, desanimada. Recuerdo a grosso modo un pastor que me dijo: yo había renunciado al ministerio, pero el Señor habló conmigo ese día y menciona la hora, el día, y me dice: quiero honrarlo, pastor. Quiero honrarle, y algunos nos traen sobres. Esas cosas a mí me conmueven mucho porque aunque yo no ando buscando dinero, ni ando buscando
que las personas me den, pero agradezco mucho el corazón, agradezco mucho el gesto, agradezco mucho el amor con el que las personas hacen las cosas. Y públicamente yo tengo que agradecer al Señor por ese corazón de honrar, ese corazón de traer algo, aunque sea lo mínimo. Si me acercan niños que me dicen yo pinté algo y traen un dibujito que bueno, que el dibujito es un señor con lentes, le ponen una gorrita y le ponen Rafael Ramírez. Y esas cosas, aunque parezcan sencillas para algunos otros, para mí no. Para mí son esenciales, para mí son dádivas, para mí son bendiciones. Entonces, profundamente agradecido. Pastores y pastoras, necesitamos orar como nunca antes. Se avecinan horas de oscuridad, se avecinan horas de dificultad muy, pero muy grande. Usted que está en España, yo lo invito a que sea parte del Congreso Mundial que será la próxima semana en Lleida. Lleida queda a 2 horas más o menos, de 2 horas y media quizás, creo que en tren es menos. Desde Barcelona se llega directo en tren. Es más, desde Madrid creo que se van directo en tren. Haga el esfuerzo que sea, rompa lo que tenga que romper, arrebate esta bendición en el nombre poderoso de Jesús y no permita usted que por nada usted se quede fuera del Congreso Mundial. Ese primer día, viernes, a las 9 en punto. Santo, permítame tomar un poquito de agua. El día viernes, a las 9 en punto de la mañana, comienza el Congreso Mundial. Vamos a tener por ahí está Gaby Castellanos, Abby Kay, por ahí está Irina Piña, Dinora Rivera, Elmer David. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Esa primera plenaria del día viernes la comienza la profeta Sara García. Eso va a ser, bueno, Sara García no ocupa presentación. Sara García está ungida de la cabeza a los pies, una mujer con un peso de gloria sobrenatural. Ella carga un manto divino, una palabra poderosísima, una investidura del cielo. Son pocas mujeres conozco yo en este mundo que sean tan buscadoras de Dios como Sara García. Sara, por semana no sé cuántas vigilias tienen, por semana a través de la radio están en ayuno, por semana a través de la radio están orando, intercediendo por las personas. Ella ministra no solo en la iglesia, ministra en otros lugares. Entonces Sara García es una mujer que está 100, o sea, ella carga algo de Dios y cada día es más pesado lo que ella carga. Es como el dunamis de Dios, la dinamita de Dios, es ese poder coercitivo que viene desde el trono de Dios para la vida de ella. Entonces, ella va a tener la primera plenaria. Después de la primera plenaria, en horas de la tarde ya, viene la segunda plenaria que va a ministrar la profeta Angélica D'Alessio, si no estoy equivocado. Y se va a ministrar liberación a nivel masivo, pero a nivel masivo. Están llegando los intercesores ya, van a llegar intercesores de diferentes ciudades, van a llegar pastores desde Estados Unidos. Tengo por lo menos la confirmación de unas 15 personas de Estados Unidos que van a llegar. Tengo la confirmación de personas de Suiza. De Italia se va a ir un montón de gente de la congregación de la pastora Angélica, que ha crecido muchísimo. Yo nunca imaginé que había crecido tanto la congregación.
Uno sabe que en los eventos siempre llegan personas de otras iglesias, de otras congregaciones. Amén. Sí, pero la congregación en sí ha crecido muchísimo, pero muchísimo. Gente muy útil, gente muy de Dios. Esta mañana veníamos con un hermano que nos vino a dejar al aeropuerto, veníamos en 2 autos. Yo venía hablando con el que me traía a mí, por lo menos, y es impresionante cuando tú escuchas a una persona hablar de lo que Dios está haciendo en su vida y lo que ha representado para la vida de esa persona el ministerio de sus pastores. Entonces, yo tengo la idea del pastorado, pero el pastorado a como era el pastorado antes. Pastorado entregado, un pastorado diferente, un pastorado que no cuenta chistes con las ovejitas o con los hermanos, un pastorado que cuando llega donde el pastor tú encuentras un refugio en el hombre o la mujer de Dios, que tú sabes que ese hombre tiene un consejo divino para darte y es una persona centrada en el mundo, tanto natural como espiritual. Es la idea que tengo de un pastor. Y me llamó mucho la atención todo porque es fuerte lo que se vive en las naciones. Por ejemplo, aquí en París, esta es una ciudad pues muy turística, viene mucha gente, pero aquí desde que uno viene en los aires, aquí se percibe una atmósfera violenta. Aquí hay un príncipe que gobierna esta ciudad. Y ese príncipe no es un príncipe a nivel de región. El príncipe que gobierna aquí es un príncipe a nivel mundial, porque aquí vienen hombres y mujeres a hacer sacrificios de diferentes partes del mundo. Nosotros oramos desde Venecia, oramos desde otras ciudades de España, y fue violento lo que el Señor empezó a mostrar y el Señor empezó a revelar. A mí me hace gracia porque a veces las personas me escriben y me dicen, lo vi cansado en la transmisión. Obvio. O sea, ¿cómo voy a estar? Estoy en ayuno, estoy en vigilia, no duermo casi nada. Cuando duermo 1 hora, duermo 40 minutos. Es obvio. Si estuviera en la isla Margarita tomándome una piña colada sin alcohol, no estaría cansado, pero estoy haciendo el trabajo. Entonces, a veces uno dice, la gente como que no conecta. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy terminamos el ayuno de los 12 días de ayuno. Creo que voy a seguir un par de días más porque estamos dándole una cobertura a los generales. El apóstol Hugo Ortielli, algo le ocurrió a él en la vida, pero demasiado violento. Este hombre Dios lo ha ungido de la cabeza a los pies, pero es una unción violenta, pero violenta. Y le puedo decir que el profeta Ferreira, yo lo he visto ungido, yo lo he visto lleno de gloria, lo he visto rebosante del Espíritu, pero no como ahora. O sea, él camina algo realmente violento. Es muy violento lo que él carga encima en este momento. Estamos expectantes, estamos así con el corazón engrandecido, esperando una manifestación de Dios en Lleida poderosísima. Ayer hice un compromiso con Dios de hacer un congreso mundial. En algún momento lo haremos en Italia. Italia creo que va a ser el epicentro de algo muy, muy, muy grande. Número 12. El número 12, según lo que yo estudié, significa perfección y autoridad. Es un número
de gobierno, pero no es un número de gobierno como lo han predicado, como lo han ministrado. No es gobierno como la gente normal habla. Por ejemplo, para el día de ayer en Milán o en Milano, se tenía la noticia de que iba a haber un paro de los ferrocarriles, de los trenes, iba a haber un paro de los buses, iba a haber un paro de muchas cosas. Y yo recuerdo que la profeta Angélica empezó a orar y ella empezó a dar órdenes en el mundo espiritual, y en cuestión de una hora, no sé cuánto, quizás menos, quizás más, las noticias salieron que no había paro. Eso es gobierno. Eso es gobierno. Hay demasiada gente que pega gritos, hay demasiada gente que da alaridos, hermano, y no le sirven de nada. Pero cuando hay gobierno, las cosas son distintas. Cuando hay gobierno, usted abre la boca y lo que usted dice, eso se hace. Punto. Entonces el 12 tiene que ver con gobierno, pero gobierno en este nivel. Gobierno, no en el nivel de una iglesia que da lástima. Hermano, ore por mí porque me está atacando una bruja. Ataca tú la bruja. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está lo que tú hablas? ¿Dónde está la presencia de Dios en tu vida? ¿Dónde está el respaldo de Dios en tu vida? ¿Dónde está la coraza de Dios en tu vida? ¿Dónde está el nombre de Jesús? ¿Dónde está la autoridad que tú tienes? Es que me está atacando una bruja. Atácala tú. Atácala tú, porque hasta el día de hoy todavía está escrito en la Biblia que el brujo no es cabeza, que la cabeza eres tú. El brujo no es el que está encima tuyo, sino que tú eres el que está por encima de las tinieblas, por encima de la brujería, por encima de la hechicería, por encima de toda obra del diablo. No tiene otra explicación esto. Entonces hablamos de gobierno. El 12 tiene que ver con Jacob, tiene que ver con sus 12 hijos, tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Y esto es muy interesante porque cuando Israel sale de Egipto, no van 12 tribus. Si usted se detuviera algún día conmigo y tomáramos la historia, nos daríamos cuenta que eran un montón de tribus. Lo que pasa es que Dios tomó 12, porque las 12 tenían una promesa. Y era una promesa de Dios dada desde el tiempo de Abraham. Entonces, cuando hablamos de 12, hablamos también de que la Biblia enseña que hay 12 profetas menores, que yo no los llamaría menores, pero los exágetas que canonizaron las escrituras le llamaron profetas menores. 12. Ve qué interesante. El 12 significa elección. Por eso fue que Dios eligió 12 tribus y no todas las tribus, porque Dios las eligió. El 12 también representa autoridad gobernante. Abro paréntesis. Autoridad gobernante. El que tiene oídos para oír, que oiga, porque lo que voy a hablar no es mucho. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dios va a abrir los ojos del entendimiento. Señores, estamos muy cerca de una tercera guerra mundial. Iglesia, despierta. Iglesia, deja de andar comiendo algarrobas y carroña. Deja de andar viviendo donde no tienes que vivir. Deja de andar de metido donde no tienes que andar de metido. Y vamos a pelear por esta vida y por esta salvación. Vamos a pelear por esto. Un día de esto el Señor me entregó una palabra que a mí me quebró en 4 pedazos. Y después me escribió un anciano, me escribió mi pastor y después me escribió una hermana. Y era la misma palabra. Y el Señor, la palabra que me dio fue: yo voy a poner una palabra en tu boca y voy a poner tal gracia en los días que vienen que te van a buscar pastores de todas partes del planeta. Pastores que están angustiados, pastores que están en lucha, pastores que ya no aguantan la prueba, pastores
que están en medio de una crisis muy grande y te van a buscar porque ellos entienden que tú tienes algo que el Padre te entregó para que puedas ministrarlos a ellos y ayudarlos. Y el Señor hablaba de naciones como Perú. Nosotros tenemos una pastora en Perú, que es la pastora Esmeralda, y yo podía mirar una red donde la pastora coordinaba a los pastores por diferentes provincias, no sé cómo le llamarán ahí, o departamentos, y ella tenía reuniones periódicas con los pastores. Yo miraba a los pastores en Argentina a través del profeta Ferreira, a través del pastor Ortielli, el apóstol Ortielli. Miraba a los pastores de Ministerios Unidos en diferentes partes, miraba a los pastores llamando a la profeta Angélica en España, llamándola en Francia, llamándola en Italia, llamándola en Alemania, llamándola en Suiza, llamándola en los países que son los Países Bajos, llamándola de Noruega, llamándola de lugares de donde uno no tenía ni siquiera la mínima idea, pero llamando. Veía gente llamando en México, gente llamando en Costa Rica, gente llamando en Panamá, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador. Veía una multitud de gente en El Salvador que se sacudía en el nombre de Jesús. Veía hombres y mujeres corriendo en Guatemala y buscando a la pastora Isabel. Y veía el poder de Dios, y veía el poder de Dios derramándose en Estados Unidos. Y toda la gente de nuestros ministerios corriendo. Eran multitudes de personas. A eso se le llama autoridad gobernante. Autoridad gobernante. Yo sé que el cáncer existe. Yo sé que los miomas existen. Yo sé que los tumores existen. Yo sé que los quistes existen. Yo sé que los aneurismas existen. Sé que el glaucoma es real, sé que el lupus es real, sé que la artritis es real, sé que el cáncer en la sangre existe, sé que los problemas de hipertensión son reales, sé que la diabetes existe, lo sé porque lo sé. Pero sé que cuando un hombre de Dios abre la boca, la lluvia empieza a caer o la lluvia se detiene. Sé que cuando un hombre de Dios abre la boca, los muertos vuelven a la vida. Sé que cuando un hombre de Dios abre la boca, el aceite y la harina se empiezan a multiplicar. Sé que cuando un hombre de Dios abre la boca, algo ocurre, de manera que las tinieblas entran en confusión. Yo hablaba con la profeta Angélica y ella me decía a mí, es que yo era una muchacha, me decía ella, una niña, cuando llegó Jorge Rasky a Valencia. Literalmente Rasky conmovió una ciudad completa. La gente corría por las calles, los endemoniados eran libres, la gente atada por los pactos con María Leonza, la gente que había pactado su vida con el diablo, con los muertos, con los demonios, la gente que tenía conjuro, la gente que había hecho cosas malas, las vomitaban, la gente era libre. Los médicos estaban escandalizados porque algo ocurría en la ciudad. La gloria de Dios había entrado a esa ciudad. Cuando uno mira ese tipo de unciones, uno dice, ¿qué le pasó a este planeta? Que eso se perdió, eso se fue, eso no volvió. Escúcheme bien. Por eso hablamos de autoridad gobernante. El número 12 significa consumación o perfección. Consumación o perfección. Si yo soy hombre de Dios, en lo que falta de esta tarde, en lo que falta de esta noche, en lo que falta de los días que vienen, le van a empezar a ocurrir cosas a usted y a su familia, le van a empezar a ocurrir cosas a sus hijos, le van a empezar a ocurrir cosas a sus nietos, le van a empezar a ocurrir cosas a su gente, cosas que están ahí amarradas. Usted tiene que moverse hoy en el nombre de Jesús y tiene que levantar las manos y bendecir al Dios de los cielos, porque el que vive y reina, el Señor de señores y el león de la tribu de Judá es real. Consumación y perfección. La Biblia dice que Salomón tenía 12 administradores, 12
administradores en un reino como el que él tenía. Escúcheme, pastor, si usted algún día ha escuchado algo de parte de Dios, este día es hoy. No porque yo sea nada ni porque yo me crea la gran cosa. Se lo voy a hablar de parte del Espíritu Santo. Mire, pastor, hay un espíritu de traición, hay un espíritu inmundo de estupor, hay un espíritu inmundo de Grecia que todo lo cuestiona, un espíritu inmundo de Sarbia, hay un espíritu inmundo de Absalón, que es un espíritu de traición, un espíritu lisonjero que le gusta hablar, que lo ha perseguido usted por años. Vive Dios en cuya presencia estoy, que esa obra del infierno se cae por tierra en el nombre de Jesús. Hay hombres y mujeres en esta misma hora que van a sentir como que la casa empieza a moverse. Se van a mover los cimientos de su casa y lo que está oculto sale. Lo que no sirve sale. Lo que no es de Dios se va. Lo que tenía un derecho legal para entrar a su casa tiene que salir ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Escuche la palabra y reciba esto. La Biblia habla que habían 12 apóstoles. 12 apóstoles. Eran los 12 apóstoles de Jesús que aparecen en los evangelios. Y este es un tema que voy a ahondar un día de estos, porque en cuanto a esto hay una ignorancia muy grande. Porque cuando uno lee Apocalipsis 21:14, Apocalipsis 21:14, Apocalipsis 21:14 no habla de los apóstoles de Jesús o de Yeshua. Apocalipsis 21:14 habla de los apóstoles del Cordero. Los apóstoles del Cordero. Entonces cuando uno escucha personas que dicen, es que el último apóstol que hubo fue Pablo. Váyase para Costa Rica y se sienta para enseñarle Biblia, para que aprenda Biblia. No repita como loro parlanchín lo que usted no sabe. Y deje de andar discutiendo cosas que no se tienen que discutir. La Biblia habla de los apóstoles de Yeshua o de Jesús y habla de los apóstoles del Cordero de Dios. Son totalmente otra cosa. Y en ese tema hay una confusión. No, es que el último apóstol fue Pablo porque Pablo lo dijo. Sí, Pablo era el último, pero de los apóstoles de Jesús. No el último de los apóstoles del Cordero. El que tiene oídos para oír, que oiga. El 12 significa avanzar hacia una vida plena. Avanzar hacia una vida plena. Por eso yo insisto en que hay que detenernos y examinar las cosas del pasado para poder entender en dónde estamos y hacia dónde nos vamos a mover. Esto es importante saberlo. Esto es importante conocerlo, porque el que no lo conoce no va a llegar a ningún lado. El 12 significa crecimiento personal. Significa perfección, significa equilibrio. ¿Qué significa crecimiento? Crecimiento. Se te secaron las raíces, se te fue el verdor, se te opacó la mirada y el brillo se apagó en ti. Pero el Dios que levanta huertos, el Dios que levanta jardines, Ama kaba shanda endra baska tondere karoa sitiama enso kinaranda rababas kimoroja suate. El Dios que levanta jardines, el Dios que levanta huertos, el Dios que levanta huertos, en el nombre de Jesús. Perfección, equilibrio. Equilibrio, hay tanto desequilibrio, hay
tanto desequilibrio. El 12, la Biblia habla de 12 cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén. Y dice que cada muro tiene una piedra. Son 12 piedras. La Biblia habla de 12 puertas en el cielo. Dice que la primera puerta tiene una piedra preciosa de jaspe. Dice que la segunda piedra tiene la segunda puerta tiene una perla de zafiro. Dice que la tercera de ágata, la cuarta de esmeralda, la quinta de ónice, la sexta de cornalina, la séptima de crisólito, la octava de berilo, la novena de topacio, la décima de crisoprasa, la onceava de jacinto y la doceava de amatista. Esto no lo copié, esto lo estudié. Por eso es que el 12 tiene una relevancia, y en este ayuno 12, yo levanto mis manos en el nombre de Jesús y llamo el bien de Dios sobre ustedes. Llamo el bien de Dios. Estoy convocando a intercesores a nivel mundial. Estoy convocando intercesoras a nivel mundial. Quiero que intercedan por el profeta Paulo Alcócer como nunca. Quiero que intercedan por la doctora Dulce Fiore como nunca en su vida. Quiero que intercedan por la profeta Julia allá en Honduras como nunca en su vida intercedieron. Quiero que oren e intercedan por el pastor Dixes allá en Honduras. Quiero que intercedan como nunca en su vida por la profeta Angélica, por la profeta Sara García, pero como nunca. Saquen horas de enteras para interceder por ellos, interceder todos los días. Estamos convocando a profetas, estamos convocando intercesores, ancianos, ancianas, a que intercedan por el profeta Ferreira, Oscar Ferreira. Clamen por el profeta Ferreira, clamen por la vida del apóstol Ortieli, para que Dios tome la vida de ese hombre y lo unja de la cabeza a los pies más de lo que está ungido. Quiero que clamen por la vida de Daniel Carvajal, el ministro de alabanza nuestro. Quiero que clamen por la vida de Berenice, por la vida de todos los adoradores que van a ser parte de este congreso, que han sido parte de los congresos anteriores. Quiero que clamen en el nombre de Jesús. Quiero que se levante una nube de intercesión tan grande en el planeta, pero tan grande en el planeta como nunca antes. Una nube de intercesión en el nombre de Jesús. Y si le queda una esquinita y puede orar por mí, puede interceder por mí, se lo agradezco muchísimo. Quiero que levanten una nube de intercesión por los que ofrendan, por los que dan, por los que nos ayudan a dar de comer al necesitado, porque necesitamos que esto se multiplique. Necesitamos por lo menos 10,000 colaboradores, hermano, por lo menos 10,000 colaboradores en cada rincón de la tierra. Que se levante gente en Estados Unidos como nunca a ofrendar, que se levante gente a ofrendar en Colombia, a ofrendar en cada país, a ofrendar en República Dominicana como nunca, porque los planes que tenemos para dar de comer a miles y a miles y a miles y a miles y a miles. A mí se me metió en la cabeza que vamos a duplicar esto, que vamos a duplicar y a duplicar y a duplicar y a duplicar y a duplicar, que vamos a darle de comer a toda la gente que podamos en el nombre de Jesús. Quiero que los intercesores nos ayuden a orar, que nos ayuden a orar para que se despierte ese deseo de dar, ese deseo de honrar, ese deseo de decir, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Obviamente aparece gente mala en el camino que quieren hacer como lo que hicieron en Colombia. Una gente ahí con un nombre raro, una Dinorca, no sé qué nombre, una mujer perversa, que el Señor la reprenda. Pero por encima de todo, Dios está en esto. Por encima de todo, la gloria de Dios está en esto. Por encima de todo, la presencia de Dios está aquí. Entonces, que papá Dios los cubra, que papá Dios los unja, que papá Dios los bendiga. Yo vine a París a hacer un trabajo
no me limito. Agradezco a Dios. Voy a estar hoy, mañana y pasado mañana aquí en París haciendo un trabajo espiritual violento, fuerte. Estamos creyendo a Papá Dios por cosas muy grandes, muy grandes. Ayer se me acercó una señora y me regaló algo, me dijo, he guardado esto por 30 años. Y a mí eso me conmovió tanto cuando llegué al hotel y abrí aquello y me di cuenta que era algo preciado. Y yo levanté las manos y bendije a Dios. Y yo dije, qué tremendo es esto, Señor. Obviamente nosotros hasta lo que recibimos como regalo lo incluimos en el trabajo para dar de comer al necesitado, pero a como sea, la aptitud del corazón de esa hermana para mí es lo más grande que yo haya visto. Entonces, agradezco a Dios por aquellos que se unieron con nosotros a ayunar, aquellos que se unieron con nosotros a clamar a Dios, aquellos que se unieron con nosotros a interceder, aquellos que son parte de todo esto y los que se están sumando, porque son muchos, son muchos, son muchos. Nosotros en el mes de diciembre, el día 28 de diciembre, tenemos una celebración poderosísima en Costa Rica. Si usted puede hacer planes para estar con nosotros, será una bendición. Si usted puede hacer planes para estar allí el 28 de diciembre, va a ser glorioso, pero va a ser glorioso, gloriosísimo. Eso va a ser terrible. Y el 1 de enero, confirmado, ya está el pastor Dixis, el pastor Arsenio desde Honduras, el profeta Pablo Alcócer, la profeta Julia desde Honduras van a estar con nosotros. Eso va a ser impresionante. El 1 de enero va a ser impresionante. No tiene otra palabra. Eso va a ser impresionante para la gloria de Papá Dios. Va a ser impresionante. En el mes de noviembre estaremos en México. En Costa Rica estamos creciendo, pero como la espuma, gracias a Dios. Lo que se está viniendo en Costa Rica es muy fuerte. Papá creo que nos está proveyendo una bodega. Me gusta. Yo tengo un líder allá en Costa Rica que se llama David. David y la esposa ese David es un tipo que me oye decir algo, hermano, y ese no es sordo, ese oye. Él me escucha a mí decir algo en el altar y al ratito me llama, pastor, usted mencionó tal cosa, y yo empecé a moverme. Igual le pasa al pastor Marco, que es un tipo así, y el profeta Jorge son así. Entonces, con ese tipo de gente, hermano, podemos hacer demasiado en el nombre de Jesús. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga y que el Dios del cielo los ensanche a ustedes como Dios ha decidido ensanchar la vida de sus hijos. En el nombre de Jesús. Howard Bravo dice que ahí estaremos. Va a ser una bendición verte, Howard, el día 28. Lo que pasa es que a mí me afecta el polen. A pesar de que está lloviendo aquí, todavía hay polen. Y el polen como que me afecta la voz. Es como una alergia. Pero yo tengo una pastillita ahí que me la tomo y se acabó. Ahorita en breve viene nuestro culto desde Costa Rica. Los amo, los bendigo. Aquí son las 5:33 de la tarde. Que Papá Dios los cuide en gran manera. Besos y abrazos para todos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Soy el pastor Rafael Ramírez. Abrazos grandes. Si ocupa información sobre el Congreso en España, escríbame a mí. Más 506 8919
8923 más 506 8919 5923. Va a ser hermoso verlos y va a ser una bendición abrazarlos. Que Dios me los cuide, los amo, los bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones y abrazos grandes. Amén.